Bienvenidos de nuevo al podcast. Hoy te voy a hablar de cómo puedes liberar tu estrés utilizando el tapping. Y es que esto puede ser un antes y un después en tu vida si realmente conoces esta herramienta. Porque muchos de nosotros hemos adoptado un estilo de vida donde vivimos en un estado de estrés constante. Y esto para tu cerebro y para tu cuerpo es vivir en un estado de supervivencia, de alerta constante. Y el problema es que no sabemos ni cómo gestionarlo ni cómo afrontarlo. Y cuando estamos en un nivel de estrés tan elevado de una manera repetida, crónico y además siempre estamos en alerta por todo, nuestro cuerpo se desborda. Llega un momento que el cuerpo no tiene ni tiempo ni recursos suficientes como para repararse y regenerarse de esa respuesta al estrés que le estamos generando. Y cuando vivimos en este modo de supervivencia, puede parecer que al estar a la alerta vamos a estar más atentos a todo lo que nos pasa, pero no. Nuestro neocortes, nuestra parte pensante, se apaga y empezamos a actuar en modo automático, reaccionando como podemos a las circunstancias que tenemos, sin tener claridad mental y estando continuamente en ese exceso de cortisol y adrenalina que al final hace que nuestro cuerpo enferme. Hasta aquí seguramente te sientes identificado con todo lo que te he dicho y además te suena todo lo que hemos hablado. Y es que no voy a entrar en profundidad en hablar del estrés y qué ocurre en tu cerebro cuando estás ante estas situaciones porque lo tienes todo en el episodio 13. Así que si quieres profundizar y entender los tipos de estrés, puedes ir y escucharlo. Pero sí que quiero darte algunas pinceladas con un ejemplo para que nos situemos y entendamos la técnica que te voy a contar después. Imagínate que estás en tu trabajo y llega tu jefe o tu jefa y te dice: necesitamos esto urgente, en 30 minutos tengo que revisar tu trabajo y lo tengo que enviar. Por supuesto, tú dejas todo lo que estás haciendo y te pones de inmediato a hacer eso que es tan urgente. En lugar de seguir con tus tareas, tienes algo más importante. Y todos sabemos lo que ocurre cuando en el trabajo te pones a hacer una cosa por otra, que empieza a acumularse el trabajo y eso hace que tengas un efecto cascada de fechas vencidas, de no llegar a nada, de repente todo es urgente y tú empiezas a desbordarte. Pues lo mismo ocurre dentro de tu cuerpo y tu cerebro. Se preparan para atender la urgencia. No es posible atrasarlo. Entonces, cualquier reparación celular que se esté haciendo en ese momento tiene que ser pospuesta. Toda la energía de tu cuerpo en esas situaciones pasa a las extremidades. Y cualquier proceso que se esté realizando, por ejemplo una digestión, se tiene que parar porque eso consume mucha energía y la energía la necesitamos para atender esa urgencia. Y al igual que el efecto cascada que se produce en el trabajo, también se te produce en el cuerpo. Esos niveles de cortisol tan elevados todo el rato con tanta urgencia terminan por inhibir el sistema inmune. Y fíjate qué interesante, una vez que se inhibe el sistema inmune nos ponemos enfermos más a menudo. Y aquí nos enfrentamos doble problema, la enfermedad en sí y el estrés que genera estar enfermo. Porque ¿cuántas veces te has dicho: ay, tengo muchísimo trabajo, yo no me puedo poner enfermo ahora, es que ahora no puedo, justo en este momento no puedo? Y ahí te pones enfermo. Y es que, además de todos los efectos corporales que todos conocemos, porque seguramente todos hemos pasado por situaciones de estrés, ese estrés altera la forma en la que tu cerebro procesa la información y, en consecuencia, esto afecta a tu rendimiento. Con estrés pensamos peor, somos menos creativos, menos productivos, con menos capacidad para recordar, que la neurociencia nos avala que hay un circuito en el hipocampo, que es donde recordamos, que cuando tenemos etapas de muchísimo estrés y además prolongado, esta zona se ve afectada y recordamos menos. Y por eso hay veces que en las etapas de estrés pues no puedes recordar una conversación o una fecha, es que es imposible, te quedas en blanco. Y es que lamentablemente el estrés es inevitable en la sociedad actual en la que vivimos y de hecho te tengo que decir que cierto nivel de estrés es necesario para nuestra supervivencia y para nuestra evolución. De hecho es que son saludables ciertos niveles de estrés, son adaptativos y necesarios, como te he dicho. El caso es que en la sociedad en la que vivimos, ese nivel de estrés supera todos los límites saludables y es que se vuelve desadaptativo. En este caso, lo importante es que tengas técnicas que te ayuden a gestionarlo para que no se vuelva crónico. Es como si tú tienes un tarro de estrés que se va llenando cada día, pero tienes una herramienta para ir vaciándolo y evitar que se desborde. Y aquí es donde entra el tapping. El tapping es una técnica de liberación emocional que nos va a permitir hackear tu cerebro al instante.
Yo me voy a centrar en el estrés, pero lo puedes hacer con cualquier emoción que necesites regular en un momento dado. Hoy, además de explicarte la técnica y cómo funciona y la ciencia que hay detrás, te voy a dar un ejemplo específico, así lo puedes replicar y hacerte una idea. Pero por supuesto, quiero que tengas en cuenta que esto es un ejemplo, que lo tienes que personalizar para que a ti te funcione, porque sabes que cada uno interpreta la realidad en base a nuestro filtro, en base a nuestras experiencias, a nuestras creencias, y esto es lo que marca la diferencia. Porque ni son las circunstancias ni lo que nos pase lo que nos hace sentir lo que sentimos, sino cómo nosotros procesamos e interpretamos lo que nos ha pasado. Por eso es muy importante que esta técnica la lleves a ti, a tu situación, a lo que estás sintiendo y por qué lo estás sintiendo. Y esta técnica te va a ayudar a reinterpretar eso que estamos viviendo porque nos ayuda a bajar la carga emocional y funciona y está científicamente comprobado, pero hay que saber cómo hacerlo. Dicho todo esto y poniéndote en todos estos antecedentes, ¿qué es el tapping? Bueno, pues como te he comentado, es una técnica de liberación emocional, pero igual decirte esto te quedas como, ¿pero esto qué significa? Bueno, pues cuando sentimos emociones muy intensas, enfado, ansiedad, estrés, miedo, tristeza, en muchísimas ocasiones nos pueden llegar a bloquear. ¿Por qué? Porque hay una parte del cerebro, que sabes que es la amígdala, que toma el control y entramos en el modo supervivencia que te he explicado antes. Para nuestro cerebro, esa situación es peligro de muerte y dispara la química necesaria para huir de esa situación y bloquea la parte pensante, la parte racional. Por eso, cuando estamos con esa emoción, la que sea, no podemos pensar, solo podemos reaccionar como podemos. A través del tapping vamos a presionar ciertos puntos de nuestro cuerpo, que ahora te voy a decir cuál es, que van a corresponder con los meridianos de la acupuntura china, de la medicina china, y que se ha comprobado científicamente que presionándolos mandamos directamente una señal electromagnética a nuestro cerebro y esto le manda un mensaje a nuestra amígdala. Le dice, oye, que ya no estamos en peligro. Y automáticamente esos neurotransmisores bajan. Y baja la ansiedad, baja el estrés, baja el enfado, baja la tristeza y volvemos a la calma. Y esto, contado así, me puedes decir, oye Vic, esto parece un poco magia, pero no, no lo es. ¿Por qué funciona? Bueno, pues el tapping funciona porque combina la estimulación física de esos puntos de acupuntura con el enfoque en tus pensamientos y emociones que estoy teniendo. Y esto nos ayuda a liberar la carga emocional que tenemos con respecto a eso que nos esté pasando, pues estrés, ansiedad, miedo, lo que sea. Recuerda lo que siempre te he comentado, las emociones están para algo, siempre tienen un mensaje para nosotros, porque las emociones son adaptativas, pero como la mayoría de veces no las hacemos caso, llega un momento que nos desbordamos y esa emoción se vuelve desadaptativa y ya no soy capaz de gestionarla. Bueno, pues con el tapping lo que hacemos es prestarle atención a eso que estoy sintiendo y voy a permitirme liberarlo. Muchas veces cuando, por ejemplo, estoy sintiendo mucho estrés o cualquier emoción intensa, ¿qué hacemos? Lo evitamos. Y a mí particularmente lo que me gusta de esta técnica es que lo hacemos a través del cuerpo, porque cuando estamos en niveles muy altos de cualquier emoción que nos esté limitando, pues es muy difícil relajarse, respirar, mantener la calma. Y con el tapping me focalizo a través de esa estimulación física en lo que me está pasando y automáticamente conectamos con el momento presente sin perdernos en lo que me ha pasado antes o lo que me puede pasar. Porque poniendo atención en el cuerpo y en lo que estoy sintiendo en este momento, estoy aquí y ahora. Y esto nos obliga a estar focalizados y evitar que esa atención esté en nuestra mente y que entremos en ese círculo vicioso y en la intoxicación de siempre y en el bucle de pensamientos y en el conflicto de hago esto o no lo hago, me ha pasado esto, mira cómo me siento. Entonces, lo que hacemos durante esta práctica de tapping, que hoy te voy a dar un pequeño ejemplo, es calmar a la amígdala, que es esa parte animal que te he comentado antes, que te intenta defender, que te intenta proteger de algo que seguramente no sea un peligro real. La calmamos
y volvemos a activar la corteza prefrontal, que es esa encargada de tomar decisiones, de abrirte a otras perspectivas, a otras formas de actuar, y nos ayuda a reconfigurar esas vías neuronales, esas carreteras, promoviendo así una respuesta pues mucho más equilibrada que te ayude a vivir mejor la situación en la que te encuentras. Hay muchísima evidencia científica con el tapping, de hecho cada vez hay más, y te voy a dejar varios links con estudios científicos en la descripción por si quieres tener más información. Hoy te voy a hablar de uno de ellos, de un resultado que me parece muy interesante. Es un ensayo que fue controlado, aleatorizado, con 83 personas y fueron asignados de esa manera aleatoria a una sesión de tapping, a una terapia conversacional o a descanso. Y los niveles de cortisol se midieron antes y después de la sesión mediante pruebas de saliva. Los resultados mostraron que los niveles de cortisol en los grupos de descanso y en la terapia conversacional disminuyeron un promedio de un 14%, mientras que el grupo que hizo tapping un 24%. Esto es un dato muy relevante porque nos muestra cómo a través de esta técnica podemos liberar y que el cuerpo se calme. Ahora te voy a enseñar un ejemplo y el paso a paso que tienes que hacer. Pero como te he dicho antes, y muy importante personalizarlo con tu caso, yo simplemente te voy a poner con un ejemplo. En primer lugar, tienes que conectar con la emoción que quieres liberar. ¿Qué situación te ha pasado en el pasado, en el presente o en el futuro, que cuando la recuerdas o cuando piensas en ella te genera una emoción intensa? Cuando lo tengas, valora de 0 a 10 esa intensidad de la emoción. Por ejemplo, pues siento estrés 10 porque siento que no llego a nada en mi trabajo. Una vez que lo tengas localizado, mira a ver dónde la sientes en el cuerpo y mide del 0 al 10 la intensidad. Y esto es muy importante y aquí tienes que ser muy específico. Por ejemplo, pues el estrés lo siento como una pelota en la garganta, me presiona y no me deja respirar. Pues defines si tiene color, si tiene temperatura, si tiene textura. Y esto puede parecer una tontería, pero no lo es, porque cuando defines una emoción estamos focalizados en ella y para nuestro cerebro es mucho más fácil liberarla. Y ahora ya empezamos las rondas del tapping por los diferentes puntos. Vamos a empezar en el punto karate, que es en el dorsal de la mano, y aquí, si me estás escuchando y no me estás viendo, te voy a recomendar que cuando puedas vayas a YouTube y simplemente veas esta parte si te interesa. En esta parte, que es el punto karate, vas a hacer la frase preparatoria y la vas a repetir 3 veces. Por ejemplo, aunque tengo un estrés con una intensidad 9, que lo siento en el cuerpo como una pelota de metal que me impide respirar, yo me acepto completa y profundamente. En esta frase, es la frase setup que la llamamos, lo importante es aceptar lo que estoy sintiendo, que eso es lo más importante. Si ves que no acepta lo que estás sintiendo, pues dices, me quiero aceptar. Una vez que lo hayas repetido 3 veces, empezamos con la secuencia de tapping con el resto de los puntos. El primer punto es el inicio de la ceja y vas a ir golpeando suavemente estos puntos mientras vas a describir todo lo que sientes. Te tienes que liberar, tienes que expresar todo lo que sientes. Y es muy importante aquí que cuando pasemos de punto a punto respires. Vamos a empezar. Empezamos en el inicio de la ceja, por ejemplo. Este estrés que siento porque mi jefe, y lo expresas con tus palabras, lo que estés sintiendo. Y vuelves, este estrés que siento porque no estoy llegando, porque no puedo hacer todo lo que me gustaría hacer, y este estrés lo quiero liberar. Respiras y pasas al lado del ojo. Este estrés que estoy sintiendo en la garganta como una pelota de metal que no me deja respirar y lo siento con una intensidad 8, lo quiero liberar, lo quiero soltar. Respiras y debajo del ojo. Este estrés y sueltas todo lo que te genera estrés. No te dejes nada. Es importante que lo hagas en voz alta. Respiras y vamos debajo de la nariz. Este estrés con una intensidad 8 porque siento que tengo demasiado que hacer, que no voy a cumplir con mis responsabilidades. Lo quiero liberar, lo quiero soltar. Respira. Este estrés que siento y no me deja ni respirar, lo quiero liberar y expresas todo en este punto de la barbilla. Respiras y vas a la clavícula. Esto que estoy sintiendo porque siento que no tengo tiempo, que no llego a todo, hace que me bloquee, que no avance, lo quiero liberar. Respiras y vas debajo del brazo.
esta sensación física de una pelota en la garganta que no me deja respirar, lo quiero liberar. Y terminas en la parte superior de la cabeza. Este estrés que tengo y sigues expresando todo. No te quedes con nada, libéralo todo. Y una vez que lo hayas hecho, respira profundo y ahora del 0 al 10 vuelves a ver en cuánto tienes la emoción. Si ha bajado, puedes hacer una ronda eligiendo ya qué te gustaría sentir en lugar de ese estrés. Y si no ha bajado, haces lo mismo expresando todo hasta que te baje, porque te va a bajar. Eso sí, tienes que permitirte sentirlo y liberarlo. Cuando ya te haya bajado y quieras hacer otra ronda pero con frases positivas, aquí vuelves otra vez al punto karate y, por ejemplo, yo diría, aunque estoy sintiendo un poco de estrés pero mucho menos, ahora elijo confiar en que puedo gestionarlo. Y así 3 veces. Y ahora empezamos otra vez las rondas de tapping, introduciendo esas frases positivas que te vengan a la cabeza. Empiezas en el inicio de la ceja, pues aunque estoy sintiendo estrés, confío en mi capacidad para gestionar las responsabilidades. Puedo pedir ayuda cuando lo necesite. Aunque tengo este estrés que ya lo quiero liberar, me permito tomar descansos. Estoy en control de mi tiempo, puedo controlarlo. Acepto que no tiene que ser todo perfecto. Estoy haciendo progresos cada día. Estoy aprendiendo a priorizar, a delegar. Estoy aprendiendo a hacerlo lo mejor que puedo. Respira profundo y vuelve a valorar del 0 al 10 cómo estás, qué sensación en el cuerpo tienes y cómo está esa emoción que al principio estaba con una intensidad alta. Esto es una herramienta que todo el mundo puede utilizar. Es muy sencilla y funciona en el 100% de los casos. Si tienes cualquier emoción intensa que no estás sabiendo gestionar, que te está limitando, miedos, ansiedad, tristeza, frustración, culpa, lo que sea, con el tapping lo puedes regular y empezar a vivir tu vida. Llegados a este punto, si quieres más información sobre el tapping, cómo empezar a hacerlo, dudas que te hayan surgido al probarlo, puedes contactarme a través de mi Instagram, me mandas un mensaje privado a @tucerebro_tu realidad, me pones la palabra tapping y hablamos. Pero también puedes enviarme un email si quieres a info@victoriabayón.com y además me puedes contar tu caso. Así que ya no hay excusas para liberar lo que estás sintiendo. Sea lo que sea, el tapping te va a ayudar a tener esa libertad emocional, a no estar en constante secuestro amigdalar, que nos controle nuestra amígdala, esa parte más animal a la que reaccionamos todo el rato. Y además que no nos deja ni pensar ni que estemos bien. Esta herramienta te va a ayudar a empezar a tomar el control de tu vida, pero aquí la pregunta es, ¿estás dispuesto a tomarlo? Tenemos que ser responsables y esto a veces nos cuesta mucho porque es mucho más fácil seguir en el bucle. Y por supuesto, el tapping lo puedes combinar con otras técnicas, con otras herramientas, con otras metodologías, según sea tu caso. Para mí es una herramienta indispensable dentro de los procesos de neurocoaching para que así la persona pueda gestionar esas emociones a las que se enfrenta cuando intenta alcanzar su objetivo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que esta guía práctica de tapping te haya sido útil y si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, déjame un comentario contándome lo que te ha parecido. Gracias y hasta la próxima semana.